Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Domingo de PGA Championship. Ya está esto prácticamente liquidado. 18 hoyos. Vamos a ver qué pasa. El golpe de mano de Scottie Scheffler y muchas más cosas de las que vamos a hablar. Jon Rahm, las opciones, qué puede pasar con David Puig. Y también vamos a hablar, sí, del asunto Rory McIlroy. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a esta bola provisional de domingo 18 de mayo, domingo del PGA Championship. En Charlotte luce el sol, un día magnífico, aquí no llueve, no hay tormenta eléctrica. El día es una maravilla, como son también una maravilla las nuevas bolas Pro V1 y Pro V1X de Titleist, que nos vienen acompañando durante todo el PGA Championship, durante todos los grandes. La bola que te da un salto como jugador para ser todavía mejor, más distancia con el drive, más control con los hierros y más spin con los wedges. Y ahora sí, David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hemos tenido que esperar el domingo, ¿no?, para encontrar la mejor versión, ¿no?, Totalmente. de Charlotte, de Carolina del Norte, de los Estados Unidos de América. Ni siquiera hay humedad. Del continente incluso. Oye, hoy nos hemos enterado, por cierto, David, que esta zona de Carolina del Norte, que nosotros no lo sabíamos, igual hay muchos oyentes que lo sabían perfectamente, pero nosotros no lo sabíamos, que es la zona tabaquera de Estados Unidos. Sí, bueno, sí, de toda la vida de Dios. Sí, ¿no? Es así, ¿no? Nada, o sea, cuando ustedes vean los Winston, los Marlboro y todas esas cosas, pues son todos por aquí, de esta zona de Carolina del Norte. Así que nada, un detalle más que incorpora a nuestro acervo particular. ¿Por dónde empezamos, David? ¿Empezamos por el torneo? Vamos a empezar por el carisma de Scottie Scheffler, uno de nuestros temas preferidos. Te voy a hacer tenía ganas de hacer una reflexión. Sí. Ayer Scottie Scheffler, bueno, como todo el mundo vio, ¿no? Entra en faena más o menos pronto, también le caen algunos bogies por aquí y por allá. La vuelta no, digamos que era la vuelta más sueltecita de Scottie, ¿no? No, iba apretado, iba más apretado que suelto. Unos muy sólidos primeros 9 hoyos, después algunos problemas, hace un par de bogies. Sí, bogey en el 11, bogey en el 13. Y llega ese momento estelar en el 14, donde con la madera 3 la deja a 2 pies para eagle. Acto seguido, bueno, para el que se haya incorporado tarde, ¿no?, a este Quail Hollow y a este PGA, si algo tiene Quail Hollow son dos zonas muy concretas de recuperación, ¿no? Correcto. Que son hoyos 7 y 8 por los primeros 9 y hoyos 14 y 15 por los segundos. Ahí es donde se hace el resultado. Sí, son dos parejas de 2 pares 4 cortos y 2 pares 5 y 2 pares 5, ¿vale? El 8, el 7 es un par 5, el 8 es un par 4 corto. Y en la segunda vuelta al revés. Al revés, 14 es un par 4 corto y el 15 es un par 5. Bueno, Scottie, estábamos en ese momento, aprovecha muy bien ese segundo tramo, eagle de locura en el 14, birdie de manual en el 15, sí. Y después, aquí es donde quería llegar, ¿no? Y después, ¿qué ocurre? Después comienza la milla verde. Hay que decir que ayer, sí, los números, las estadísticas dicen que el hoyo más difícil del campo fue el 18. El segundo más difícil fue el 17 y el tercero más difícil fue el 16. Es decir, la puñetera milla verde, ¿no? Al completo. Hoyos 1, 2 y 3 en dificultad. 18, 17 y 16. Sí. Enterita la milla verde. La milla verde no vamos a descubrir ahora nada, es uno de los tramos más difíciles del año, patatín, patatán. Pero es que además ayer hacía viento, era más complicada todavía que jueves y viernes. Bastante más complicada. Por supuesto que Scheffler lo sabía, como lo sabían todos. ¿Qué hace Scottie Scheffler? Scottie Scheffler se lanza a la yugular del torneo. Es decir, él acaba de hacer un eagle y un birdie, se ha puesto líder en solitario del torneo, en ese momento con -9,
Y Scottie Scheffler lo que hace es lo que, mira, me voy a arriesgar, lo que ni siquiera Tiger Woods habría hecho. Scottie se lanza a por la yugular del torneo en el tramo más difícil. En el 16 no hace birdie de milagro, bueno, de milagro tampoco, pero se deja una gran ocasión de birdie que no convierte. De hecho, David, Scheffler dice que el mejor tiro que pega en el día es el segundo del 16. Del 16. El mejor tiro de todo el día, ¿eh? En el 17 hace el birdie y en el 18 hace el birdie con ese gesto final de Scottie que no abundan. No es habitual, no. Lo plano, solemos encontrar siempre en los finales de las vueltas, ¿no? Ese gesto de Salió. ¡vamos! Salió. ¡Wow! ¿no? O sea, eléctrico. Eso no es ninguna tontería. Hay pocas encuestas más fiables en el mundo, nos refiramos a lo que te quieras referir, que la media de golpes en un hoyo en este tipo de torneos, porque están los mejores jugadores del mundo. Y la media de golpes, esto no es casualidad, esto es un dato matemático, pero ¿sabes de dónde sale ese dato matemático? Ese dato matemático se teje en las capacidades de unos y otros, el momento de confianza en el que llegan, lo buenos que son, y el grado de dificultad, obviamente que ese hoyo en concreto les impone a todos, ¿no? Totalmente. Insisto, hay pocas encuestas más fiables en el mundo del deporte, venga, vamos a dejar solo en el deporte, que la media de golpes en un grande, en determinados hoyos. Es que es muy fiable, porque están pasando por ahí los mejores del mundo. Y en el mismo momento, más o menos. Uno un poquito antes, otro un poquito después, pero el mismo día. Exactamente, el mismo día. Cuando busquemos dónde está el carisma de Scheffler, hay que buscarlo ahí. El carisma de Scheffler siempre hay que buscarlo, si uno tiene un poquito de buena voluntad, en el campo, en el terreno de juego. Ese es el carisma de Scheffler. El carisma de Scheffler es que no tira a centro de green como habría hecho cualquiera, incluso te diría que es lo que había que haber hecho. Seguramente es lo que dice el manual que hay que hacer. Y sin duda te doy la razón en que es lo que hubiera hecho Tiger. Seguramente. Porque Tiger ya tenía la vuelta hecha y lo que Tiger no hacía era equivocarse con la vuelta hecha. Entonces decía, aquí a centro de green, y si meto un pad de 10 metros, lo he metido. ¿Qué ocurre? Que lo metía. Es que muchas veces los metía, no siempre, pero de repente Tiger encima, en uno de esos 3 hoyos te metía un pad largo. De 8, 9, 10, 11 metros, ¿no? Y te quedabas pasmado, ¿no? No. Cualquiera que sepa de golf, podemos estar equivocados también, ¿eh? A lo mejor ahora sentamos aquí a Scottie Scheffler, que por cierto ahora va a venir, nos ha dicho que... Sí, que ahora nos atiende en esta bola provisional un poquito antes de salir, que tenía ganas. No sé, a lo mejor se sienta aquí Scottie y dice, chicos, que no os emocionéis, que yo tiré a centro de green y salieron así bien. Yo creo que cualquiera que sepa de verdad de golf entiende, analizas cada uno de esos 3 tiros, el segundo en el 16, el tiro en el 17, sí, par 3, el 18. Y el segundo en el 18, es te diría que sobre todo. Porque ahí sí que está la vuelta hecha, David. Él está con menos 10 en el hoyo 18 y tiene la vuelta hecha, el liderato, la ventaja. Ese es el carisma de Scottie Scheffler. No busquemos siempre el carisma en el chocar puños, en el celebrar mucho los golpes, en reírse mucho, hacer muchos gestos, mucha gestualidad en el campo. Y colgar muchos vídeos en Instagram. Muchas stories, se dice, ¿no? Stories. O stories. Stories, más bien stories. Sí, stories. Sí, efectivamente. Ese es el carisma. Y yo insisto, creo que hay que celebrarlo. Hay que valorarlo. Hay que valorar el carisma del rendimiento en el campo, ¿no? Lo que ofrece Scheffler. Ese es el carisma que vuelve locos al resto de jugadores, ¿eh? Pero locos, porque es que se veía ayer, ¿eh? O sea, ayer David Puig, charlando con él un ratillo, nos dijo, pero a ver, las palabras exactas no fueron estas, ¿no? Pero más o menos era este tío de dónde ha salido. Sí, esto cómo es ¿Cómo posible, lo hace? ¿no? ¿Cómo se llega a esto, no? ¿Cómo se llega a esto? Lo estaba diciendo más un chaval que es estajanovista en el trabajo. Sí, o sea, que verdaderamente David es de los que buscan... Y que sueña con llegar a eso. Sí. O sea, que su aspiración es llegar a eso. Es que es brutal. O sea, te aseguro que todo esto que acabamos de comentar en estos últimos 5 minutos, a esto le ha estado dando vueltas un Rory McIlroy, te lo pongo por ejemplo, ¿no? Sí, los mejores, Morikawa, cualquiera de los grandes Thomas, jugadores que estén aquí, Jon Rahm, seguro, le han estado dando vueltas a este tema ayer por la noche, diciendo, pero este tío si como es que acabó yo jugué así. ese 16, 17, 18, y de hecho los jugué muy bien. Por ejemplo, Jon jugó fenomenal, espectacular, ¿no? Y dice,
Falla en el 17, pero todavía John, fallo grave. además, hay que pensar que seguía a la caza en el momento Sí, de... sí, exacto. Él todavía necesitaba... Es que eso es lo importante. Es que Scotty ya había conquistado el liderato en solitario y hay un momento en el que uno dice, bueno, estamos a sábado, tercera jornada, esto está hecho. Ya me he metido en el partido estelar, vamos a pasar la milla verde jugando de manera quirúrgica, ¿no? Vamos a intentarla ponerla en calle, vamos a ir al centro de green y luego si nos sale un super pad, no. Él no lo jugó así. No lo jugó así, ¿no? Y ese es su carisma. Sí, y sobre todo, nunca digan ya en el futuro que no les avisamos, que estamos ante la forja de un jugador legendario. Ya veremos dónde llega. Igual se queda en el camino, igual se lesiona, igual tiene problemas familiares, le pueden pasar mil cosas a un deportista, pero que va camino de ser un jugador legendario. ¿Legendario qué significa? Pues eso, ya lo saben. Legendario significa que va a estar en el grupo de los grandes de la historia, en número de grandes, en número de victorias, en número de semanas como número 1 del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos ante algo muy gordo en la historia del golf. Eso es lo que estamos viviendo con Scheffler, igual que se vivió con Tiger Woods. ¿Scheffler es Tiger Woods? Pues no lo sé. No sé si Scheffler va a llegar a 15 grandes. No lo es otra cosa. Yo no creo que... De hecho, cuando echas a comparar los números de unos y otros, siempre sale ganando todavía Tiger, ¿no? Sí, todavía Tiger. Es que Tiger es mucha tela, ¿eh? Tiger es mucha tela. Y creo que en el fondo se está siendo injusto con Scottie Scheffler, porque hay que compararle con... ¿Por qué no le comparas con Mickelson? ¿Por qué no le comparas con Rory? Claro. Hombre, sería lo más justo, ¿no? Con los de su época. Claro, ¿por qué no lo comparas con Jordan Spieth? ¿Por qué no le comparas con Jon Rahm? Compararles con... Bueno, le comparas al final con Tiger porque ves que es especial. Vale. Ves que es alguien diferente por ahí a los de sí. su generación. Por ahí Entonces, sí, pero... Ya empiezas a buscar referentes más grandes, más importantes, ¿no? Pero bueno, que vamos a ver. Al final... está en el primer tercio de su carrera, como quien dice, Scottie Scheffler. Entonces... Vamos a ver qué es capaz de hacer. Pero me ha gustado todo el asunto del carisma, David, de Scottie Scheffler. Sí. Creo que es un buen momento para traerlo aquí. Dicho esto, ¿ha ganado ya el PGA Scottie Scheffler? Pues no, todavía no lo ha ganado. Por supuesto que no. Y aparte que el propio... O sea, que Scottie ya nos ha demostrado este año. También el pasado, fíjate, que ganó tantas veces. Que no está hecho de... Quiero decir que no tiene una coraza impenetrable. O sea, si le aprietas a Scottie, sufre. Es verdad que sufre más cazando que yendo de líder. Normalmente. Se maneja muy bien siendo. Pero si le aprietas, líder. Sufre. Sí. O sea, lo siente, ¿no? Yo creo que Tiger en ese sentido era un poco más poderoso. Más poderoso todavía, ¿no? Sí. O sea, se movía mejor en la máxima presión, Tiger. O sea, con más naturalidad. O conseguía moverse con pero más vamos, naturalidad. Cuestión de matices todo, Sí. ¿no? Cuestión de matices todo. Pero sí es verdad que a Scottie, cuando le aprietan de verdad, le sale un gallo y le mira a los ojos, puede llegar a sufrir, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vamos a ver cómo es esta cuarta jornada. Lo anunciábamos ayer, David, en el podcast, ¿eh? ¿El viento me lo has mirado o no? The answer, eso es lo que voy a mirar ahora mismo. The answer is in the wind, ¿no? The answer, my friend, is blowing in the wind, ¿no? Exacto. Esa era la frase. Y efectivamente, el viento nos trajo la mejor jornada de la semana. Pero bueno, ¿tú esa canción no la habías escuchado nunca? Sí. Vale. Sí. No digo, igual es que me he quedado ya antiquísimo. No, al revés. No, para nada. No, la había escuchado 1000 veces. Que sí, muy famosa. Sí. La había escuchado. Hombre, la versión de Pitingo no tanto, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta la versión de Pitingo. Me gusta. My friend, is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. Bueno, que yo mejor no canto. Vamos a ver el tiempo. Pero bueno, que sí, simplemente confirmar que efectivamente lo que decíamos ayer... Que conocías la canción, ¿no? Que conocía la canción. Conozco a Pitingo, señores, tranquilos, conozco a Pitingo, incluso conozco a Bob Dylan. Que la explicación... Simplemente decir que efectivamente el viento nos trajo la mejor jornada de la semana en el PGA Championship, que fue una gran semana, fue una gran jornada. ¿Qué vamos a hacerle? Tenemos esa debilidad. Fue muy bonita, Ese tipo de rondas. 6 de la mañana, 6 de la mañana, domingo, el último parte. ¿Vamos a tener viento? Mira, pues vamos a tener viento, pero no mucho. Pero vamos a tener algo menos que ayer, pero va a haber viento. ¿Qué dice la previsión? A partir de las 2 de la tarde, que es cuando salen los partidos estelares con X. 10-15 millas
rachas de 20. Poquito menos que ayer. Ayer eran 15-18, rachas de 25-28. Hoy es 10-15, rachas de 20. Tanto a las 2 como a las 4. Va a hacer pupita, vamos. Va a hacer viento. Va a tener su peso, vamos. A alguno le va a costar. Por ejemplo, como le costó ayer a DeChambeau. A Bryson DeChambeau, seguramente el PGA Championship se le ha ido por el viento en la milla verde. Las dos cosas, esa combinación, viento y milla verde, por lo menos por lo que él dijo, y no hay por qué ponerlo en duda. Él dice que pegó los golpes que él quería, perfectos, y que simplemente no leyó bien el viento. No supieron entender bien el viento, tanto en el 16 como sobre todo en el 17, que dice que pegó el hierro 9 tal y como lo quería, y que se quedó corto y se fue al agua, pues porque bueno, que es un viento muy racheado. Ya hemos hablado de que este campo, muchas de sus calles van filtradas entre auténticos tubos, ¿no? de grandes robles y pinos, ¿no? Son muros de árboles. Exactamente, y bueno, es que John era muy gráfico, John Ram, ¿no? Nos comenta, hubo un hoyo en el que pegó Tommy Fleetwood, pegó Tommy y el viento iba a favor, después me iba a poner yo, el viento nos parecía que estaba en contra y no entendíamos nada, ¿no? Bueno, pues son esos remolinos, es lo que ocurre a veces en este tipo de campos con esos árboles. Claro. Esas murallas de árboles que de repente el viento se filtra y de repente deja de filtrarse. Sí, chocan dos corrientes, la que viene... Bueno, en fin, no nos vamos a poner especialistas porque somos un desastre, pero bueno, que es un infierno, que es muy difícil de medir, y de hecho es que se veía en las propias banderas de los greens, de los hoyos, veías que de repente estaba totalmente a favor y ¡pum! Y se paraba, de pronto se paraba y de repente otra vez de hecho, si te fijabas bien, y hasta se movían. Si te fijabas bien, el trapo de la bandera de vez en cuando, si tú te quedas mirándolo fijamente, el trapo de la bandera de vez en cuando te miraba así y te hacía un gesto como diciendo, madre mía, me van a volver loco hoy. O sea, sacaba la lengua haciendo, madre mía, esto ¿les puede decir algo a los señores? Sí, se estaban tomando pastillitas contra el mareo. ¿Les puede decir algo a los señores de la USGA? Me dijo a mí de la USGA. Y dije, no, si esto es la Peja de América. Y dice, bueno, pues a quien sea. Es que me llevan de un sitio a otro y ya no sé en qué bandera estoy. Bueno, pues eso. Hoy vamos a tener un día, en teoría, movidito y bonito con el tema del viento, no tanto como el de ayer. Y después otra cosa, en teoría también vamos a tener el campo un poco más firme. Teoría, porque no ha llovido nada. Eso sí, tranquilos, esta noche no ha llovido nada. Igual que sí llovió bastante entre el viernes y el sábado, entre el sábado y el domingo no ha llovido absolutamente nada, con lo cual lo normal es que todo esté un poco más seco, y especialmente en los últimos partidos. Cuando vaya acabando el torneo y se vayan decidiendo el torneo, ¿no? El PGA Champions, se van decidiendo los últimos partidos. Asunto John Ram. David, yo sinceramente a mí me cuesta creer que en la peor versión que podamos ver hoy de Scottie Scheffler vaya a hacer algo menos que el par, o mejor dicho, que vaya a hacer un resultado más alto que el par. Con lo cual creo que la primera obligación es que John Ram por lo menos tiene que llegar a menos 11. Por lo menos. Para llegar a menos 11 ya tienes que hacer un 66, que es realmente difícil. Ayer John, que jugó muy bien y que hizo un gran resultado, hizo 67. Sí, yo creo que este tipo de cábalas ahora mismo sirven de poco. Se resumen de una manera. Todos dependen de lo que haga Scottie Scheffler, porque es que al segundo le saca 3. Todos, y estamos hablando de quién estamos hablando, todos dependen de Scottie Scheffler. Y si el día sale extraño, pues entonces ahí la marimorena, ¿no? Y entonces yo creo que todos los Ram, J.T. Poston, Davis Riley, Alex Noren, Siwoo Kim y Jonathan Vegas, vamos a dejarlos hasta ahí. Sí. Yo creo que todos deben salir con esa idea. Tengo que apretar, tengo que ir a lo mío, apretando, buscando, tomando incluso algún riesgo más de la cuenta, puede que incluso. Puede, sí, alguna bandera que la busque con más. Y olvidarme de Scottie, ¿no? Y si de repente se da el día, le pasa algo a él, torrón de Scottie Scheffler, le cae un doble bogey tempranero, que podría ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir. Ya un doble bogey tempranero lo cambia todo, ¿no? Lo cambia todo. Sí. Bueno, pues yo un poco creo que se resume así, ¿no? Sí, me parece. En realidad es así. O sea, todos están en manos de lo que ocurra a Scottie. Si Scottie Scheffler se hace una vuelta normal, creo que sería un error -2, para John en un momento de decir, tengo que salir a hacer menos resultado, ¿no? Ya. O sea, salir en una quinta ronda de Major, estamos diciendo, el campo va a estar más firme seguro, encima con viento, salir con la idea de tengo que hacerme hoy un 65 sí o sí, yo creo que es un error. Sí.
sencillamente. Yo creo que hay que quitar a Scotty de la ecuación y si luego Scotty Scheffler te abre la puerta, empieza a abrir puertas, pues dice, pues ya aquí estoy yo. Estaba yo ahí, Claro. ya estaba ahí, ¿no? Aquí estoy yo. Que voy 2 menos en los primeros 9, ¿no? O 1 a menos, o 2 menos. Claro. Lo que haya podido hacer, ¿no? Sí, y resulta que Scheffler se ha puesto más 2. Pues entonces ya hay un nuevo torneo. Tenemos un nuevo torneo a la vista, ¿no? Así que, bueno, pues eso es lo que en principio puede ocurrir. El otro español, y nos metemos ya con el asunto Rory McIlroy, David Puig. Bueno, hay otros 2. Está también Sergio García, pero Sergio García ayer, la verdad es que tuvo un día horrible para olvidar y está muy abajo y, bueno, de hecho está jugando ya cuando estamos grabando este podcast. Pero David Puig sí es interesante porque puede hacer cosas. No está nada lejos del top 10, no está nada lejos de ese top 12 que él mismo reconocía ayer, ¿no? Que podía ser un buen objetivo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué última vuelta es capaz de hacer David Puig. Top 12, hay que decirlo, porque el top 12 de este PGA está ya metido en el PGA de 2026. Exacto. Entonces David, con muy buen sentido, piensa, oye, yo estoy en LIV, mis oportunidades no son tantas para buscarme la vida y meterme en los grandes, más que nada por ranking mundial. Te quiero decir, por las dificultades de sumar puntos de ranking mundial. Y este tipo de oportunidades, si las tengo ahí, pues tengo que intentar cogerlas, ¿no? Yo te diría que también un gran objetivo para David sería mejorar en un grande. Su mejor posición creo que es un 39. Sí. 39, ¿no? Sí, en el primero que jugó, en Los Ángeles Country Club, en el US Open de 2023. Pues que acabó con un gran domingo. Hoy sale en el puesto 23º. Bueno, pues sinceramente. Porque en un top 20, ¿no? Sí. Sí. El plantearse el mejorar eso ya estaría muy bien y estará seguramente en la pelea. Si hace eso, estará en la pelea por ese top 12 que estaría realmente muy bien, ¿no? Sería un gran objetivo. Bueno, el asunto McIlroy. Vamos a ver, seguro que todos ustedes ya más o menos... Explica primero técnicamente de qué va. Lo que ha ocurrido, todo empieza el lunes de esta semana del PGA Championship, en el que unos señores de la USGA, que son los que se dedican a hacer este tipo de cosas, gente de la USGA y gente del Royal Ancient, que son los que pues estudian la conformidad de los palos, las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aleatoriamente en determinados torneos se realizan unas pruebas, unos test a los palos de los jugadores, en este caso a los drivers de los jugadores, para ver si son conforme a la regla. Conforme a la regla, en este caso, lo que significa es que no despidan más de un coeficiente que está predeterminado en la normativa. Tú tienes un máximo de capacidad de rebote del palo, básicamente para que no hagas más distancia de la cuenta, para que que el efecto muelle de los drivers no sea excesivo, no supere a un límite que está establecido en la normativa. Bueno, pues se hace unas pruebas aleatorias el lunes del PGA Championship. A uno de los que le toca testar su driver es a Rory McIlroy. La PGA de América, la USGA, el señor de la USGA que testa su driver, establece, descubre o detecta que efectivamente el palo de Rory rebota un poco más de lo que está permitido en la normativa. Con lo cual le dice a Rory, este palo no está conforme, tienes que cambiar el driver, tienes que jugar con otro. No pasa nada, simplemente que no puedes jugar esta semana con este palo porque despide más de lo que debería. Obviamente eso no se ve al ojo humano. Eso se ve en una máquina, eso se establece en una máquina y una serie de pruebas que se realizan al palo. Eso sí, la gente se preguntaba, pero ¿y cómo entonces Rory ha jugado con un palo que no era legal? No, es que la cara de los palos, el carbono de la cara de los palos se va desgastando con los impactos, con el uso, y al ser más fina la película, hablando aquí entre... Sí, un poco para que todos nos entendamos. Cuanto más fina es esa película, más despide la bola. O sea, un poquito más de distancia puedes hacer. Es eso, básicamente. Es eso, básicamente. Pero el jugador no sabe en qué punto, no tiene manera de saber en qué punto, salvo que tenga en su casa la maquinita que tiene el de la USGA. que mide el coeficiente de rebote. Que eso no... Ni es así, ni nadie les pide a los jugadores que sea así. Exacto. Simplemente... pues de vez en cuando pues se hacen unos tests y demás, ¿no? Pero para empezar, no ganas 56 yardas de distancia, son unas cifras mínimas, vamos. Mínimas. No hay. Es más, si fuera muy importante, si esto realmente fuera muy importante, David, y lo hablábamos antes de empezar este podcast, obviamente se llevaría mucho más a rajatabla. Pues se harían estas pruebas antes de todos los torneos, se revisarían todos los drivers de todos los jugadores antes de todos los torneos, y no, es un tema aleatorio, pues más que nada porque con el paso del tiempo y el uso,
ese coeficiente de rebote va aumentando y simplemente pues se hace de forma aleatoria para, oye, mira, que a este ya se te ha ido, este ya se te ha pasado, cámbialo, tienes que poner otro driver nuevo. Ya está, no hay ningún drama, no hay ninguna mentira, no hay ninguna trampa, no pasa absolutamente nada, ¿no? Lo que pasa, ¿qué es lo que ha ocurrido esta semana? Pues que yo creo que se ha sobredimensionado este tema, sobre todo en Estados Unidos. Se le está dando mucha importancia al tema del driver de McIlroy, que tuvo que cambiar, porque McIlroy no ha hablado. Que Rory McIlroy, que está teniendo una mala semana en el PGA Championship, pues ha decidido no hablar, bueno, pues porque está enfadado con su rendimiento, porque está enfadado con todo. Él claramente tenía muchas ilusiones puestas en este PGA Championship, en hacerlo muy bien después de haber ganado el Masters, porque en uno de los patios traseros de sus casas, que es Quail Hollow, ¿no? Encima, ¿no? Fíjate si no estaba pensando Rory en ganar, ¿eh? y poner ya sí que de verdad en marcha el Grand Slam del año, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces no le han salido las cosas, no ha tenido ganas de hablar y al hilo de que él no ha querido hablar, pues entonces ya hay muchos comentarios, muchos artículos pues diciendo que tal, que si tenía que hablar, que la sombra de duda, que no sé qué. Aquí no hay ninguna sombra de duda y además podemos contar, que lo hablábamos precisamente con John Ram también, este tema precisamente del driver, y él nos contaba, dice, a mí esta semana me han probado el driver, los de la USGA, me ha tocado, yo soy uno de los aleatorios, y me han dicho que mi palo concretamente estaba conforme. Dice, pero en Los Ángeles Country Club, en el US Open de 2023, también me hicieron la misma prueba y salió no conforme, y tuve que cambiar de driver. Y tuve que hacer un fitting de prisa y corriendo, que es lo que le ha pasado a Rory también, ¿no? Es otra de las explicaciones de su mal rendimiento, ¿no? Pues los jugadores, ellos lo saben, ¿no? Si nos están escuchando ahora mismo, ¿no? Lo pejigueros, dicho en el mejor de los sentidos, que son con sus palos, con su driver, ¿no? Sobre todo cuando encuentran uno que le va de maravilla. De hecho, por eso, muchos drivers llegan al límite en el baremo este que estábamos diciendo del rebote, ¿no? Porque te gusta tanto ese palo que no quieres soltarlo. Correcto. Y entonces apuras. Hasta que me lo quiten. Sí. Es que es así, hasta que venga un señor y me diga, oye, pues es que ya se ha pasado. Ah, vale, pues ya está, pues ya me lo han quitado, ya no puedo hacer nada. Pero mientras tanto, oye, pues yo lo utilizo. De todas maneras, mira, yo voy a tirar... Me puedo estar metiendo en contramano, pero me voy a tirar por la calle en medio. A lo mejor esa calle en medio, insisto, es contramano. Yo hay cosas que no entiendo muy bien, o no nos las explican muy bien, porque la propia USGA, la propia PGA de América se ha encargado de explicar esta semana, oye, que esto es una tontería. O sea, que esto es prácticamente una rutina, el jugador no está ganando, no está buscando ganar ventaja de ningún tipo, patatín, patatán. Pues mira, mi calle en medio es, si tú ya has homologado un palo, ese palo está homologado desde que nace hasta que muere. Y déjate de leches. Si con el paso si con el uso resulta que la capa de carbono ha perdido espesor y entonces eso produce que la... Mira, mídelo bien, busca otro tipo de, digamos, de requisitos y homologa o no homologa, pero no sé si se me entiende. Yo creo que un palo ya homologado es homologado desde que nace hasta que muere. Siempre que no andes tú tocando cosas raras. Claro, ¿sabes? siempre y cuando tú no lo toques, obviamente, claro. Lo saques de su sitio. Y deja. Mira, si no, voy a poner una explicación muy. Esto es como si una bota de fútbol resulta que con el uso ya el balón sí, se está desgasta un poco más la piel. Se desgasta la piel, entonces el balón está más cerca de los huesos del empeine y en un momento dado se mide que el balón que chuta Fede Valverde puede salir X más fuerte, velocidad más fuerte. Es que verdaderamente estamos hablando de tonterías. Totalmente. Y si está homologado, está homologado. Y si con el uso gana un poco más de distancia, también perderá en otras cuestiones con el uso. ¿Sabes claro, lo que te quiero decir? Claro, sí, totalmente. Y sobre todo, si no es tan importante, porque eso es lo que vino a decir el comunicado oficial de la PGA de América, que no es tan importante y que realmente el jugador es imposible que lo... Pues si no es tan importante, ¿para qué hace usted la prueba? Si no es tan importante, ¿para qué hace el test? Si no es tan importante. Y después, si es tan importante... pero si es que esto es más fácil, Alejandro. Es que igual no me explica bien. Que busques la manera de homologar los palos como deba ser. Es decir, si tú detectas que un palo rápidamente pierde esa capa de carbono y rápidamente está ganando ventaja, o está ganando, pues ese palo no se puede no lo homologues. Ahora, palo homologado, o sea, es un problema tuyo, muchacho de la UGA.
y del Royal Ancient. Es un problema vuestro. Una vez que homologáis un palo, ¿qué pasa? Que tenéis presiones de las marcas para que, oye, homológame, ¿no? Bueno, pues pierde un poquito más de tiempo y de trabajo en homologar o no homologar un palo. Claro, es decir, hasta aquí llegamos. Pero haciendo pruebas de que no, es que este jugador lleva tanto y además es que es ridículo si lo piensas bien. O sea, en un momento dado, el hecho de practicar más, por ejemplo, enseguida te va a volver ilegal un palo antes. Claro. Entonces los de Chambó duran 2 meses. Por ejemplo. Claro. Es que no hace más que un pegar palo bolas. Insisto. Y de verdad, o sea, insisto un pelín desde la ignorancia. Creo que desde tu sentido común. Creo que me agarro al sentido común. Un palo homologado está homologado hasta que muere. Eso es como yo lo veo. Y entonces usted tendrá que poner más medios, más interés y más cuidado en homologar o no homologar un palo, aunque sea simplemente, ojo, para la competición de alto nivel. Sí, claro, los amateurs ya... no lo sé, yo creo que para los amateurs me parecería absurdo andar, este palo para el torneo de tu club no lo vas a poder utilizar porque tiene mucho rebote. Mira, es que es ridículo, es que el driver medio, insistimos, el driver medio de un amateur dura hasta que se nos rompe. O nos lo roban, ¿no? El medio, hay mucha gente que cambia el driver y que le encanta y ole por ellos y qué suerte. Y el que pueda, pues fenomenal. Exactamente. Pero el driver medio de un amateur básicamente es hasta que dura toda la vida. Se está moviendo la cabeza. ¿Sabes? Pues esas cosas, ¿no? O hasta que sale volando la cabeza en un campo de práctica, que también pasa alguna vez. Es verdad, ¿no? Entonces, si usted homologa, tómese más tiempo y decía, oye, mira, es que este palo va demasiado al límite. En este sentido, por ejemplo, se está diciendo eso, es que esta es interesante aquí, contar eso. Se está diciendo aquí que los TaylorMade, el TaylorMade de Rory, pues va más al límite. O sea, no es que TaylorMade haga trampas, sino que va más al límite. Que va al límite, que dicen que aguanta 300 bolas. Es una manera de hablar. Sí, que a partir más o menos de las 300 bolas, quizá, o sea, hay bastantes posibilidades de que ya está al otro lado. Ya empieza a estar al otro lado. Mientras que otras marcas, ¿no? Como por ejemplo Callaway o Tyler, pues entonces no están hablando de 3.000 bolas. Entonces no lo homologues. O establece una regla donde se diga, hacen falta 600 bolas o 2.000 bolas. Haces un cálculo en el año. Es tan sencillo como eso. Claro. Pero el problema es que luego no, porque como ellos también, las marcas, no sé qué, bueno, tú me entiendes, las ¿no? marcas meten mucha presión. Claro. Y van al límite. Al final es un problema del que legisla. Del que pone las normas. Sí, no del jugador. Es que lo tengo clarísimo. Del jugador seguro que no es. Del jugador, el jugador es el que menos problemas tiene en esto, porque es que es el que menos sabe de lo que está pasando. Es así. O sea que, en fin. Ya está, esa es la polémica de la semana y que es una polémica realmente, sinceramente, yo considero que es una polémica un poco dicho seria. Todo lo cual, y creo que ya lo has avanzado antes, estoy seguro, es verdad, o sea, si Rory sale y dice, oye, mire, chicos, que esto... Sí, me pasó esto el lunes y ya está, y ahora estoy con otro DAI y vaya faena, me han hecho una faena, pero... Y luego es verdad que Rory en este sentido, pues mira, a mí me ha decepcionado esta semana Rory, o sea... Sí, es que es así. Estás jugando mal, pues nadie te pide una entrevista de 1 hora, pero estás jugando mal, sales y dices, pues jugamos mal, pim pam, ya está. Y sinceramente, David, yo creo que todos entendemos, todos los periodistas, y el que no lo entienda es problema suyo. Yo desde luego lo entiendo, que un día tú no hables con los medios de comunicación porque has salido rebotado, porque estás rebrincado, porque te quieres ir al campo de prácticas a dar bolas, por lo que sea, porque no quieres dar explicaciones, porque piensas que puedes meter la pata, porque estás muy caliente y te puedes equivocar. Yo lo entiendo, venga, que no hablo. Ahora, ya jueves, viernes, sábado, han pasado 3 días, no has hablado ninguno de los 3 días, vienes de ganar el Masters, vienes de cerrar el Grand Slam, pues no se entiende muy bien. No se entiende muy bien a Rory y no se entiende muy bien a su entorno tampoco, que es también el que le tiene que hacer entender a Rory que, oye, Rory, habla, por supuesto. No pasa nada. Y dicho lo cual, mira, hoy voy a ir de guay un poquito y también le voy a dar un palo o vamos a intentar hacer autocrítica los medios. También me parece muy mal que los medios, como Rory no habla, lo paguen con el tema del driver. Claro, sí. O sea, me parece retorcido e inmoral. Esa acción de los... El periodista que haya actuado así, a sabiendo, pues como que haya metido el dedo, ¿no? Como estoy enfadado, tal, voy a dejar caer. Que a lo mejor en el máster jugó con el driver ya. Voy a dejar una sombra de conforme. duda. Voy a dejar. Me parece igual
igual de lamentable. Me parece como una pataleta ventajista y ridícula por parte de los periodistas que hayan hecho, desde luego, eso. Hay que decir las dos cosas, que Rory no tiene ninguna responsabilidad de lo que ha pasado con su driver, y segundo, tiene toda la responsabilidad del mundo de no hablar y dar una serie de explicaciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los de Ten Golf? Madre mía, si yo pensaba que hoy no iba a estar. Entonces, que los de Ten Golf sois los mejores, ¿no? Porque nos dan la información y encima estáis en un grado de superioridad moral sobre el resto de compañeros, por lo que estáis diciendo, ¿no? O sea, ustedes sois los que dais las indicaciones éticas y morales de cómo debe comportarse un periodista deportivo, en este caso del deporte de los 14 palos. No entiende nada este hombre. Pues mira, bueno, es algo en lo que nos va a hacer pensar, pero no tratamos de poner ningún listón ético de ninguna manera. En este caso lo hemos hecho, sí. Bueno, sí, porque tenemos también nuestra opinión sobre los quehaceres diarios del periodismo. También nosotros, nosotros nos culpamos a nosotros cuando nos equivocamos. Lo digo porque a lo mejor estáis un poco subiditos. ¿Subiditos por qué? Si es que no... No sé. Se os ve un poquillo subiditos. Bueno, pues nada, oye, pues trataremos de ser más humildes. Señor, perdone usted si hemos podido parecer de esa calaña, de ese tipo. Bueno, que nada, que poco más, que aquí vamos a dejar esta bola provisional especial del PGA Championship, la última antes de conocer al ganador del PGA. Por cierto, recordamos que estamos ya en las últimas horas hasta que acaba el PGA Championship, para participar en el sorteo que estamos haciendo esta semana para suscriptores del wedge de 58 grados Cleveland. Es muy sencillo, simplemente tienen que responder a una pregunta: ¿quién fue el primer español en jugar el PGA Championship y en qué año? Muy simple, solo tienen que hacerlo de esa manera, responder a esa pregunta y entran en el sorteo. Si son suscriptores de Ten Golf, tienen la posibilidad de ganar un Cleveland de 58 grados, un wedge espectacular. Que nos vamos, que terminamos esta bola provisional siempre de la mano de Titleist, con sus nuevas bolas Pro V1 y Pro V1X, más distancia, más control con los hierros, más spin con los wedges, la mejor bola del mercado para ser mejor jugador. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias, David Durán. Adiós. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.